Muy buen día, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Estamos listos para continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Quería empezar preguntándote cómo te fue con la introducción. No sé si te pareció algo denso, si de alguna forma te perdiste o se te hizo complicado, ¿no? Y normalmente cuando estudiamos Romanos es una lectura un poco diferente, ¿no? Como que Pablo profundiza casi en cada cosa que dice. Pero cuando estás estudiando Romanos, cuando estás leyendo este libro tan increíble, tienes que imaginarte una cosa, ¿no? Imagínate que no existe WhatsApp, que no hay teléfonos, que viajar de un lugar a otro pues es mucho más complicado de lo que vivimos ahora. Entonces imagínate que tú tienes, no sé, 10, 15 años en Cristo, 20 años en Cristo, y imagínate que le tienes que escribir en una carta a una persona que tú quieres mucho, y vas a utilizar esa carta para explicarle todo lo que Dios te ha enseñado en el tiempo que llevas en Cristo. Entonces ponte a pensar, ¿tú crees que esa carta sería larga? ¿Crees que estaría bien pensada? ¿No? Estaría estructurada como, a ver, pues ¿de dónde empiezo? ¿No? ¿Qué le quiero decir? Que le va a servir en todos los aspectos de su vida. ¿Crees que esa carta sería detallada? Ahora quiero que te imagines. Imagínate que tal vez es la única oportunidad que vas a tener para escribirle esto a esa persona. O a lo mejor es la única vez que vas a poder compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces ponte a pensar, ¿qué le pondrías? ¿Por dónde empezarías? Tendrías que pensar muy bien, o sea, qué incluyes, qué no incluyes. Y entonces, cuando, cuando te pones a pensar en esto, esa es la situación en la que estaba Pablo. Iba a escribir una carta y por eso es tan larga, por eso es tan detallada, por eso es tan complicada, porque les quería decir todo lo que Dios le había revelado. Y él no sabía si los iba a poder ver, él no sabía si les iba a poder comunicar todo esto en persona, al detalle. Entonces, en mi opinión, siento que por eso es tan extensa y por eso es tan detallada esta carta. Entonces, vamos a leer y quiero que cuando lo leamos, cuando sigamos todo este estudio, quiero que lo leas así, ¿no? Y que lo veas desde la perspectiva de Pablo, queriendo ser lo más detallado posible, lo más claro posible en todas estas ideas complicadas que está queriéndoles transmitir a los romanos, ¿ok? Entonces acompáñame, vamos a Romanos 1 y vamos a leer del 8 al 15. Y dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana porque nos permites seguir estudiando este libro tan increíble, Señor, esta carta tan detallada que nos dejaste en tu palabra, Señor, para pues guiarnos en muchísimos sentidos. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos entender claramente lo que tú nos estás enseñando, Señor. Te pido que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que te podamos glorificar con todo lo que tú nos enseñas para ser más como quieres que seamos, Señor, para poder dejarnos moldear por ti y cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, si pusiste atención en estos 8 versículos que acabamos de leer, básicamente Pablo le está diciendo, pues quiero ir a verlos. Es algo como bastante directo, bastante simple.
Sin embargo, como Pablo está escribiendo de una forma, digamos, como discipulador, como maestro, como papá, ¿no? Como apóstol, eh, haciéndoles llegar, ahora sí que literalmente, la revelación misma de Dios para todas estas personas que estaban en Roma. eh, por eso habla de una forma tan detallada. Y por eso está dentro de la Biblia para nosotros, ¿no? Por eso es parte de la revelación de Dios para nosotros. Por eso creo que cada palabra cuenta. Cada cosa que dice le está utilizando como para enseñar algo. La aprovecha para dejar claro un punto. No hay nada que ninguna palabra se desperdicie. No hay nada que quiera dejar así medio implícito, ¿verdad? Como que todo lo que dice enseña. Por eso cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener esta actitud como de que la Biblia es un tesoro para nosotros. O sea, si te encuentras un tesoro, cada parte del tesoro es algo valioso. Entonces, si ponemos atención en cómo escribe Pablo, nos damos cuenta claramente de que como papá, ¿no? Como discipulador, todo lo que está diciendo les está enseñando algo. Y nosotros podemos aprender mucho desde este punto de vista, porque nosotros debemos de ser así, nosotros debemos vivir así. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, la gente lo está viendo, la gente a nuestro alrededor está aprendiendo de nosotros, nuestros hijos, nuestros discípulos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, ¿no? O sea, todo lo que hacemos es una oportunidad de enseñar lo que Dios quiere para la gente. Y en estos 8 versículos encontramos muchas enseñanzas, vamos a decir indirectas, ¿no? Que vamos a tratar de identificar. Entonces vamos a empezar con el versículo 8, porque dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Entonces cualquier cosa, pues sabemos que es gracias a Dios. Muchas veces no lo hacemos consciente y si lo piensas tantito como que dices, no, sí, pues obviamente, claro que sí, gracias a Dios, es gracias a Dios. Pero es importante utilizar esta forma de hablar bonita, ¿no? Y vemos cómo Pablo escoge las palabras, ¿no? Todo lo que dice está lleno de gracia, como dice la Biblia, sazonada con sal. ¿No? La semana pasada Cristian nos habló de la importancia que tiene el agradecimiento en nuestras vidas. Y Pablo nos presenta un ejemplo vivo de todo lo que él enseña. Y primeramente, esta palabra me recuerda un poco a Hebreos, si me quieres acompañar, Hebreos 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿No? Entonces, ¿qué le gusta a Dios? Pues estos sacrificios, hablar con alabanzas, hablar del agradecimiento, hablar de confesar su nombre. Entonces, es interesante porque en el versículo 8 les está tratando de dar un piropo, ¿no? Le está aplaudiendo el hecho de que su fe se divulga por todo el mundo. Pero vamos a decir que es un piropo ubicado, ¿no? Porque le está diciendo que es increíble que su fe se divulga por todo el mundo, pero dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros. O sea, gracias a Dios, primero que nada, que hace posible que ustedes existan, que ustedes lo hayan conocido y que ustedes tengan la fe suficiente y que se divulga por todo el mundo. Entonces es curioso cómo Pablo les está diciendo que le da gracias a Dios porque su fe se divulga por todo el mundo y está empleando esta manera de hablar que es lo mismo que nos dice la Escritura. En 1 Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cada vez que abrimos nuestra boca debemos glorificar a Dios. Nuestra forma de hablar debe reflejar nuestra fe, ¿no? En todo sea Dios glorificado. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo puede ser divulgada nuestra fe, cómo es posible que la gente conozca nuestra fe, que es lo que les está reconociendo Pablo
a los romanos, ¿cómo se divulga la fe? ¿Cómo es posible que la gente a tu alrededor sepa lo que crees? No, pues, o sea, la gente debe, como dice la Escritura, demandarnos la razón por la que vivimos así, de esa esperanza que tenemos. Entonces, la forma en la que vivimos debe llamar la atención lo suficiente de la gente que nos rodea y debemos respaldar las acciones, nuestra forma de vida, con unas palabras, ¿no? Unas palabras que glorifiquen a Dios. Entonces, como le estaba diciendo, Pablo reconoce que su fe está siendo divulgada por todo el mundo y es evidente que esto está sucediendo porque a lo mejor él había escuchado, ¿verdad? Gente hablar de, híjole, no, los romanos están tremendos, están haciendo las cosas padrísimas. Entonces se estaba haciendo notorio la fe de estos romanos y Pablo, al reconocerlos eso, primeramente agradece a Dios mediante Jesucristo porque todo lo que somos y todo lo que hacemos es gracias a Él. Después, en el versículo 9, sigue diciendo que su deseo, su voluntad es que los quiere ir a ver, ¿no? Pero no lo dice así, dice algo un poquito más bonito, ¿no? Porque dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pues me encanta, o sea, no les puede decir simplemente, quiero ir a verlos, sino que empieza diciendo, Dios, o sea, testigo me es Dios. Y esto es muy padre porque si recuerdas el Antiguo Testamento, los profetas, los antiguos muchas veces decían, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Y está diciendo aquí Pablo, Dios me es testigo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que dijiste algo así? O sea, que de tu boca salió, o sea, Dios es mi testigo o yo estoy delante de Dios. Y lo que pasa es que muchas veces, como no hablamos así, se nos olvida que Él está aquí, que Él está en todos lados, que Él está siempre en todos lados. Entonces, Job, por ejemplo, lo tenía muy presente cuando dice, mas he aquí, en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Entonces, muchas veces no es solo lo que la gente ve, ¿no? O las apariencias en redes sociales, lo que está hablando, ¿no? O sea, sino que está diciendo, por ejemplo, en este caso Pablo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y la veracidad de que esto es algo real, ¿no? Está como diciéndoles, porque delante de Dios estoy, porque Dios es mi testigo de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. No, y me encanta esta forma de hablar porque refleja lo que tenemos dentro. Y a veces como que creo que nos puede dar un poco de pena, podemos sentir un poco la ridiculez de hablar de esta forma, ¿no? Porque es como a lo mejor muy exagerado, puedes pensar. Pero qué diferente viviríamos, qué diferente actuaríamos si cada vez que abríamos nuestra boca dijéramos algo así como, o sea, estoy delante de Dios, entonces pues hablaríamos muy diferente. Lo que sale de nuestra boca sería muy diferente. No te atreverías a lo mejor a dar un falso testimonio, a decir una mentira, a decir una grosería, pues porque Dios está aquí, ¿no? Entonces, me gusta esto porque les está enseñando, ¿no? Que testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Entonces, parece que Pablo no puede decir una frase sencilla, no puede simplemente decirles, quiero ir a verlos, ¿verdad? Porque en realidad, pues sí quiero ir a verlos, pero, o sea, también dependo de la voluntad de Dios. También estoy sometido en el temor de Dios. Entonces, cada frase está pensada, cada frase les está enseñando algo. Hay que tener un temor de Dios, ¿no? Y ese compromiso que tenemos, primero que nada, hacia el servicio, hacia el Evangelio. Entonces, dice aquí, ¿no? Que rogando que de alguna manera tenga al fin, ¿no? Por la voluntad de Dios. O sea, sí quiero ir, pero reconoce que depende de su voluntad. Entonces, vamos rápidamente a Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 13. Y vamos a leer unos poquitos. Dice, vamos ahora,
los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces vemos este tipo de enseñanzas de la Biblia en donde te dice, deberíamos hablar así. Si Dios quiere, iremos, si Dios quiere pasar a esto, si Dios quiere ir acá o ir allá. Porque en el fondo lo que está diciendo es que nuestra forma de hablar nos puede llevar a caer en la soberbia, ¿no? Y sin duda la soberbia se nota en nuestra forma de hablar. O sea, si nosotros decimos mañana esto y pasado mañana el otro y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y nunca consideramos que estamos sujetos a la voluntad de Dios, a veces pues, nos podemos desubicar. Podemos perdernos del hecho de que Dios está aquí y testigo me es Dios en cuya presencia estoy, ¿verdad? Que esto es lo que está en mi corazón. Entonces pensaríamos más lo que decimos, estaríamos un poco más ubicados en lo que es la voluntad de Dios y que nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Entonces si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere va a pasar esto, si Dios quiere va a pasar lo otro, pero mi corazón, la intención de mi corazón es que quiero ir a verlos, pero dependo de la voluntad de Dios. Y muchas veces utilizamos el si Dios quiere como pretexto para no ir, ¿no? Así como, bueno, sí, si Dios quiere y en una de esas pues no quiso, no, no, no. O sea, no se trata de eso, sino que esa forma de hablar hay que tratar de que no sea simplemente una expresión, sino que muestre verdaderamente nuestra sumisión y nuestro respeto a que verdaderamente estamos sometidos a su voluntad. Entonces, por eso Pablo nos dice muchísimas veces, ¿no? Que oraba constantemente. Por eso nos dice orad sin cesar. Porque si estamos orando todo el tiempo, estamos dependiendo de su voluntad. O sea, cualquier cosa que yo quiero, cualquier cosa que sueño, cualquier anhelo o lo que sea, pues tengo que llevarlo a Dios en oración, porque solo depende de Él si las cosas suceden o no. Entonces, por eso yo siento que Pablo constantemente está hablando de estas oraciones y está orando por ellos, orando porque quiere ir y está sometido a la voluntad de Dios. Entonces, también les explico un poco para qué los quiero ir a ver. Y esto es importante porque, híjole, yo siempre he querido conocer Roma, o no sé, quiero ya, me tocan vacaciones, ¿no? Y no, simplemente les explico el por qué. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, ¿por qué quería ir a verlos? ¿No? O sea, le está explicando para qué. Y dice para confirmarlos en la fe. Y esto es algo muy interesante porque si no entendemos qué estaba pasando en esta época, podemos caer en prácticas medias incorrectas en cuanto a lo que dice la Biblia. Estamos hablando del inicio de la iglesia, estamos hablando del primer siglo, y hay muchas veces que Dios en su palabra nos menciona esto. Vamos rápidamente a Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 5. Dice así, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, eso es algo que hacían para cuando empezaban iglesias. Iban, les entregaban, vamos a decir, las ordenanzas, lo que habían acordado los apóstoles, porque acuérdense que estaban empezando la época de la iglesia. Estaba esta transición en el libro de los Hechos de la nación escogida, ahora se volteó hacia los gentiles, abrió la misericordia al pueblo que antes no era pueblo, ahora se vuelve pueblo. Entonces están empezando estas iglesias y tenían que tener esta confirmación, vamos a decir, por parte de los apóstoles. Y en primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, está platicando cómo envían a Timoteo, ¿no? Y
y les dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿No? Entonces, esto era algo que se hacía para confirmar que estos nuevos grupos de personas que se estaban juntando eran parte de la iglesia, creían lo mismo que estaba enseñando Jesucristo, lo mismo que habían enseñado los apóstoles, ese fundamento que habían puesto los apóstoles, simplemente iban a estos lugares para confirmarlos. Entonces, una señal visible y tangible para esto en el inicio de la iglesia era la imposición de manos, ¿no? Y no es tanto como una transferencia de poderes, ¿no? No era algo que físicamente pasaba algo y te ponían las manos y te transmitían algo, sino que era más bien una señal. Y esto de la imposición de manos lo encontramos muchas veces en el libro de los Hechos, como por ejemplo en el capítulo 6 y versículo 6. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿no? Esto, cuando escogen a los diáconos, le ponen las manos como para indicar estos, ¿verdad? Son los diáconos, este es un nombramiento, y los apóstoles le ponen las manos encima a estos diáconos, que en ese momento, vamos a decir, no pasó nada, porque estos ya eran varones llenos del Espíritu Santo, ya eran varones con un testimonio excelente, y simplemente era una señal de esta transferencia, digamos, de autoridad. Hay un ejemplo también curioso un poquito más adelante, en el 8, capítulo 8, versículo 17, en donde... versículo 17, ¿no? 8:17 dice, estos les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿no? Estaban en Samaria y estaban predicando a Cristo y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, esta es una de los ejemplos más claros en donde, o sea, estas personas creían lo que los apóstoles le estaban diciendo, les imponían las manos como señal de esta transferencia, de esta transición, de que estos están creyendo lo que nosotros estamos predicando. Y Simón dice, pues ya la hice, ¿no? Como si fuera como si fuera posible transmitir el Espíritu Santo, así como negocio, ¿no? Entonces dice, ya encontré el negocio, a ver, les quiere dar dinero para que él también pueda transmitir el Espíritu Santo. Y dice, no, pues este cuate no entendió. Entonces, por eso lo regaña Pedro y le dice, no, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, esto es importante entenderlo porque, vamos a decir, cuando llegaba uno de los apóstoles o uno de los enviados, como Pablo, como Timoteo, como Bernabé, y había una imposición de manos, era una señal de que ese discipulado, ¿verdad?, se estaba transmitiendo por parte de alguien con autoridad como eran los apóstoles. Entonces, claro que el Espíritu Santo siempre se ha recibido por fe, ¿no? Y otro ejemplo para que quede claro esto de las imposiciones de las manos, que también se ha confundido mucho, ¿no? Cuando el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Antioquía que le aparten a Bernabé y a Saulo, dice que el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces claramente Bernabé y Saulo pues ya tenían el Espíritu Santo, eran parte del liderazgo de la iglesia de Antioquía, eran varones llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, y cuando el Espíritu Santo les dice, necesito a estos dos para que vayan y prediquen el Evangelio en otros lados, simplemente les imponen las manos como una señal de que ellos estaban de acuerdo con esto, de que ellos los estaban enviando. Entonces son nuestros encomendados. Y esto es algo que hasta la fecha hacemos y es simplemente como una señal pública de eso, es decir, no pasa nada místico. Cuando una persona es nombrada diácono, es un nombrado pastor, otros hermanos, ¿verdad?, que vamos a decir que son testigos, están de acuerdo con este nombramiento,
pone en sus manos para que visualmente la gente diga, ok, este anciano, ¿verdad?, está de acuerdo con que este nuevo miembro sea encargado con algún ministerio, sea reconocido como un anciano, como un pastor, como un diácono, ¿no? No pasa nada místico. Entonces, cuando Pablo está hablando con los romanos y les está diciendo que quiere ir a verlos para confirmarlos, este es el tipo de cosas que debemos de pensar. Como decir, a ver, estamos en el mismo canal, perfectos, creen lo mismo que creemos nosotros, están de acuerdo con las doctrinas de los apóstoles, excelente, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de esta confirmación? Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados, ¿no? Y entonces te pones a pensar en una relación padre-hijo, en una relación discipulador-discípulo. Creo que no hay nada más confortante en la vida que saber que tu hijo está en la misma fe que tú, que tu discípulo está siguiendo correctamente el evangelio de Cristo, ¿no? Y este es el deseo que está mostrando claramente Pablo. Esto es lo que dice, quiero tener esa paz, esa tranquilidad de que estamos en la misma fe. Y Pedro también, en la segunda carta de Pedro, como que transmite este mismo deseo, este mismo sentir del confort, de la paz que nos trae estar en el mismo canal. Dice 2 Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿no? O sea, no hay un pensamiento más como papá que decir, bueno, o sea, ya el Señor me dijo que me voy a morir, ya no voy a estar aquí, pero quiero que sigan firmes, quiero que recuerden lo que les he enseñado, quiero que sigan viviendo conforme a lo que Dios dijo, ¿no? Y al final de la carta, en el capítulo 3, versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No, así por favor no se vayan a desviar. O sea, guárdense unos a otros, ayúdense unos a otros a permanecer firmes, que nadie los mueva del camino del Señor para que puedan seguir creciendo, ¿no? Y eso es exactamente lo que Pablo les está comunicando, les está diciendo, esto es lo que yo quiero para ustedes. Y creo que con este tipo de frases podemos ver claramente para qué querer ir a verlos. Y esto nos debe servir como motivación para para el por qué trabajamos en el ministerio. ¿Para qué trabajamos? Pues para ver fruto, ¿no? Para que confirmarnos unos a otros que estamos en el mismo canal, que estamos en un mismo sentir, que tenemos el mismo propósito para Dios, para ver, ¿no?, cómo Dios trabaja en cada una de nuestras vidas. Creo que no hay nada más motivante que esto, ¿no? Y si te pones a pensar en la iglesia, la relación que tiene la iglesia con el pastor, la relación que tienen los hijos con el padre, pues es esto. Y acompáñame a 2 de Juan, versículo 4. Vean la forma de hablar también de Juan. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿no? Le esté escribiendo a la señora elegida, ¿no?, y a sus hijos, y dice, no, o sea, no sabes qué felicidad me dio llegar y ver a tus hijos andando en la verdad. O sea, debe ser algo en nuestras vidas como un propósito, como la razón de mayor gozo, el poder ver a nuestros hijos, el poder ver a nuestros discípulos en la verdad, firmes en la enseñanza de Dios, creciendo en el Evangelio. Entonces, cuando vemos este tipo de pasajes, pues un poco elaborados de parte de Pablo, o sea, no solo les está queriendo decir que los quiere ver, sino el por qué
Y al decirles el por qué, nos deja claramente por qué era tan importante para él irlos a ver, ¿no? Entonces, para nosotros, por eso está en la Biblia, ¿no? Y por eso decimos Biblia, Biblia, Biblia. O sea, por algo está ahí. O sea, que nos esté, todo lo que está contenido en la Biblia es para enseñarnos algo. Y cuando la Biblia está en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios es nuestro alimento, entonces va a tener el resultado que Dios quiere que tenga en nosotros. ¿Ok? Ahora, como Pablo le está diciendo lo que quiere y que es algo buenísimo, ¿verdad? Porque quiere confirmarlos, quiere estar contento, ¿verdad? Confortado de que están en la misma fe. También les dice, pero no siempre pasa lo que queremos, ¿no? O sea, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces, al decirles esto, también le está diciendo, ojo, porque no siempre lo que quieres va a suceder porque existen estorbos. Entonces, es importante que identifiquemos qué nos puede estar estorbando para hacer el ministerio. Como dice el mismo Pablo, ¿no? En la primera carta a los Tesalonicenses 2:18, les dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, me gustan estos ejemplos porque empiezas a ver, ¿cómo es posible que no haya podido ir a verlos si pues es la voluntad de Dios, si es algo bueno? Bueno, muchas veces pasan cosas. Entonces, cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo lo que Dios nos dice, cuando estamos haciendo su obra, pues va a haber estorbos, ¿no? Y Satanás es uno de esos estorbos, porque obviamente él no quiere que el evangelio crezca, él no quiere que la gente escuche de Dios, él no quiere que la obra de Dios siga adelante. Y Pablo lo sabía y se los está comunicando, no hemos sido estorbados. Ahora nosotros, no sé si lo identificamos o no. O sea, ¿qué te está estorbando a ti para hacer la voluntad de Dios? ¿No? Si tú estuvieras escribiendo esta carta, ¿qué tipo de estorbos tendrías? ¿No? Vas a escribirle a una persona a lo mejor que todavía no conoces y tienes este mismo deseo con este fervor que está escribiendo Pablo de compartirle el evangelio, de verlos crecer en la fe, de verlos, o sea, todo este tipo de cosas que suena padrísimo, ¿ok? Entonces, hasta este momento no he podido ir a verte, Señor desconocido que todavía no sé quién eres, pero que te quiero de todo corazón compartir el evangelio. Entonces, ¿qué nos estorba? ¿No? A lo mejor siempre le echamos la culpa a Satanás, pero muchas veces el estorbo somos nosotros mismos. Muchas veces el estorbo es nuestras mismas prioridades. O sea, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué estás haciendo? ¿Qué cosas estás sembrando en tu vida que te están acercando o que te están alejando para poder compartirle a esta persona que necesita escuchar? Entonces, ¿qué le dirías? Mira, o sea, he querido, ¿verdad?, ir a compartirte, pero X o Y me ha estorbado, ¿no? Y vive Jehová en cuya presencia estoy, y que Dios es mi testigo, que no he podido ir porque... ¿qué será? ¿Me estorbó Satanás? ¿O porque me da flojera? ¿O porque no soy la persona que debo de ser? ¿O porque no estoy invirtiendo tiempo en la Biblia? O sea, ¿qué estorbos tienes en tu vida que le pudieras decir con Dios de tu testigo que verdaderamente es un estorbo? Y esto es interesante porque estos estorbos que nosotros tenemos en nuestra vida se pueden traducir en fruto perdido para Dios. O sea, porque le está diciendo en el versículo 13, para tener también de vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, él le está diciendo, quiero ir a verlos para tener fruto, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de ilustraciones, me viene a la mente la parábola del sembrador, que obviamente el sembrador sale a sembrar pues porque quiere un fruto y empieza a echar la semilla por aquí, por allá, por aquí, por allá, y vemos que surgen algunos estorbos que impiden el fruto que quiere el sembrador. Si se acuerdan de la parábola,
una parte de la semilla cae en el camino y llegan las aves y se lo comen. Y cuando Cristo explica la parábola, dice que las aves son, vamos a decir, el malo, los demonios, y arrebata lo que fue sembrado. Se come la semilla y ya, esa semilla pues ya se perdió, no va a dar fruto. Otra parte de la semilla cae entre las piedras y dice que crece rápidamente pero no echa raíz. Entonces pues se seca rápidamente, ¿no? Porque la persecución que sufren por causa de la palabra, es decir, la crees, la recibes padrísimo, pero de repente empiezas a tener persecución y dices, no sabes qué, me arrepiento, me echo para acá, ya, no quiero, o sea, no quiero, ¿verdad? Que me vayan a pensar que soy un aleluyo o algo, te empiezan a perseguir por causa de la palabra y ese es un estorbo que también hace que se pierda el fruto. Otra parte nos dice que oye y crece, pero, ¿no? Entre los espinos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces una persona que a lo mejor sí cree, ¿no? A lo mejor sí crece, ¿verdad? Pero no tiene fruto. ¿Por qué? Porque sigue el afán de este siglo, ¿no? Y cae en el engaño de las riquezas. Ya está la plantita, pero no tiene fruto. Y una parte de la semilla cae en buena tierra, y esta buena tierra crece y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y este es el único de las los cuatro tipos de tierra en donde cae, que cumple la voluntad de Dios. ¿Que cuál es el propósito de esto? Pues sembrar para obtener un fruto. Entonces los otros tres, unos sí crecen, otros no crecen, pero no dan fruto, que es el punto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? O sea, yo quiero ir a verlos para obtener algún fruto de ustedes como entre los demás gentiles. Y luego dice, cierra un poquito, como explicándoles el por qué quiere ir a verlos, porque es una cosa que desea tanto, porque dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Le está diciendo, básicamente, el yo querer hacer esto, estoy cumpliendo la gran comisión. O sea, Pablo estaba buscando fruto, porque ese fruto es la evidencia de que él está haciendo su parte en la gran comisión. Es decir, la gran comisión no es evangelizar, no es enseñar la Biblia. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Y esos discípulos se confirman como tales siempre y cuando estén dando fruto. Entonces por eso decimos que el fruto es la evidencia de que hay discípulos de Cristo. Porque son estas personas que están en la vid, que están conectadas a Cristo. Los que están en Cristo son los que dan fruto. Entonces, evangelizar, pues obviamente es parte de la gran comisión, pero no es la gran comisión. Enseñar la Biblia es parte de la gran comisión, pero no es la gran comisión. O sea, dice hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que Jesús enseñó. Entonces, para poder hacer discípulos, tenemos primero que ser discípulos, para poderles enseñar a estos nuevos discípulos cómo se guarda lo que Cristo enseñó. Y por eso dice Pablo que es deudor a todos, ¿no? Porque él recibió por gracia y está dando por gracia. Y debe de ir hasta lo último de la tierra. Entonces estos romanos eran parte de ese grupo. Es deudor, hacia ellos también. Y el concepto de deudor es aquel que tiene una deuda. Entonces, nosotros nos consideramos deudores hacia la gente que no ha escuchado de Dios. O sea, tenemos esta deuda de haber recibido por gracia y entonces sintamos la responsabilidad de tener que dar gracia a otros. O simplemente somos deudores de Coppel y de Banamex y de todos estos deudos, o sea, estas compañías, ¿verdad? Que nos hacen esclavos. O sea, ¿hacia quién tenemos esta deuda? ¿Hacia quién sentimos la responsabilidad de pagar? Entonces, en el caso de Pablo, Dios se lo había encargado. Lo vimos la predicación anterior. Cristo le encargó directamente a Pablo, ¿no? Y entonces, hasta que no lo cumples, te sientes deudor. Sientes como que no, espérame, yo tengo que hacer esto. Y adquieres un compromiso. La pregunta es, ¿vamos a pagar o no?
Entonces, al compartir la palabra de Dios, al hacer discípulos, es como este pago de la deuda, ¿no? Está cumpliendo el encargo que Cristo le había hecho. Y debemos de nosotros tener como ese mismo sentir de esto es lo mínimo, ¿verdad?, que podemos hacer después de lo que Él hizo por nosotros. O sea, si entendemos lo que Cristo hizo por mí, o sea, me siento en deuda con Él. O sea, porque yo no me merecía la salvación. Yo no entiendo por qué creo en Él. Yo no entiendo por qué me salvó, pero entiendo el resultado. Es una eternidad junto con Él por el amor que me tuvo y lo que despierta en mí es esta sensación de deuda. De decir, híjole, es lo mínimo que puedo hacer después de lo que Él hizo por mí. Entonces, por eso cuando de repente recibes algún tipo de piropo de, oh, wow, qué lindo eres, o qué... No, gracias a Dios. O sea, no tenemos ningún derecho de jactarnos de lo que Dios hace en nosotros porque recibimos por gracia y por gracia damos. Pablo mismo, cuando le escribe a los Corintios, en capítulo 9, versículo 16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, si tú entiendes el Evangelio, la sensación que debes de tener es, ay de mí si no comparto estas buenas noticias que yo recibí de parte de alguien más. Alguien hizo esto por mí, lo mínimo que puedo hacer es yo hacerlo por alguien más. O sea, todo esto que hacemos para Dios no es para que me aplaudan, es como lo mínimo que podemos hacer. O sea, si yo vivo, vivo para Él. Si trabajo, trabajo para Él. Si tengo vida eterna es gracias a Él. No puedo ser egoísta y no compartir un regalo tan grande como el que hemos recibido. Y por eso termina esta sección diciendo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque para eso vivo. O sea, yo vivo para anunciar el Evangelio. Entonces, ¿a quiénes le debemos de compartir? ¿No? ¿A quiénes somos deudores? Aquí dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Dios muchas veces nos enseña que Él no hace acepción de personas y nosotros tampoco deberíamos. Sin embargo, es una de las cosas que en la práctica resultan un poco más complicadas, ¿no? Porque generalmente nos gusta estar con gente que nos cae bien, que nos identificamos con ellas, que tenemos cosas en común. Y no entendemos que somos deudores hacia todos, griegos y no griegos, sabios, no sabios, ricos y no ricos, pobres y no pobres, o sea, los que sean. Y debemos entender que todos necesitan de Dios. Y si nosotros no hablamos hacia todas las personas, sin importar quiénes son, de dónde son, etc., nosotros nos convertimos en ese estorbo para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y es algo que debemos de considerar. Nosotros no debemos ser el estorbo, nosotros debemos estar sometidos a la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere de nosotros. Entonces, cuando leemos un pasaje así y decimos, bueno, a lo mejor sí está un poquito intenso, sí está un poquito denso, debemos entender que la complejidad de la Escritura nos lleva a pensar un poquito más profundamente todo lo que hacemos. O sea, todo lo que pensamos, todo lo que queremos. O sea, porque una frase tan sencilla en nuestro vocabulario del día a día como quiero ir a verlos, ¿no? Algo tan sencillo, Pablo lo convierte en una enseñanza que, rascándole tantito como hicimos hoy, puedes aprender muchísimas cosas. Si lo resumiéramos en nuestras propias palabras, sonaría así como, pues quiero ir a verlos, ¿no? Si Dios, a quien sirvo, quiere. Porque no puedes decir, si Dios quiere, porque ya te acuerdas que es a quien sirves y que estoy en deuda con Él por el Evangelio que Él me ha dado. Y los quiero ir a ver para confirmarlos en la fe, para ver algún fruto de ustedes, para confortarnos mutuamente en que estamos en la misma fe, para saber que estamos cumpliendo la gran comisión, que efectivamente nuestra vida está valiendo la pena, porque estamos llevando fruto para el Señor, que por su infinita gracia nos salvó, para que entendamos la responsabilidad que tenemos de compartir la gracia que hemos recibido sin merecerlo, y que es necesario que otros también conozcan. Entonces, ¿te imaginas hablar así? O sea, y no tienes que hablar de una forma poética, pero sí lo puedes
hacer más consciente el decir, ¿cómo incluyo en mi forma de hablar lo que verdaderamente pienso? O sea, me encantaría ir a verte, ¿no? Porque, o sea, si Dios quiere, porque me encantaría gozarme contigo, porque me encantaría saber que mi vida está valiendo la pena, ¿no? Y cuando empezamos a hablar y a ser consciente el plan de Dios, lo que Dios dice, empezamos a ver que verdaderamente de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nos debe hacer meditar. ¿Sabemos nosotros lo que hacemos? ¿Sabemos por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Tenemos bien identificado quién está en control? ¿Y lo reconocemos o no? ¿Sabemos bien quiénes somos y quién es Dios? O sea, estamos ubicados en quién es Dios y quién soy yo. Porque, o sea, si no hablamos de esta forma, muy probablemente estamos negando la realidad, no solo de lo que dice la palabra, sino de lo que es verdad, y no estamos empatando nuestro corazón a lo que Dios dice. O sea, siendo sinceros, ¿verdad? No puedo negar que me parece increíble la forma de hablar de Pablo. O sea, parece que no puede decir una frase normal, una frase sencilla, pero es a propósito, ¿no? O sea, para que de esta forma entendamos que todo es de Dios y para Dios y todo tiene que ver con un propósito más allá. Y el hablarlo te recuerda que no se trata de ti, no se trata de nosotros. Y muchas veces en nuestra forma de hablar, como que dejamos claro que para mí todo se trata de mí, de mi vida, de mis planes, de mis proyectos, de mi futuro, cuando no sabemos, como dice la Biblia, ni siquiera si vamos a amanecer el día de mañana. Entonces, cuando escuchamos esto, nos debe hacer pensar, ¿no? Si estamos viviendo conforme a su voluntad, estamos escuchando el mensaje de Dios, estamos escuchando lo que Él tiene para nuestras vidas o no. Vámonos desde lo más básico. ¿Conoces el plan de salvación que Dios ha dado para nosotros? A lo mejor tú no sabes, ¿verdad? Que esto no se trata de ti. A lo mejor no sabes que Dios tiene un plan para salvarnos por medio de Jesucristo. Y si no, si ese es tu caso, pues estás en el lugar correcto, porque la palabra de Dios nos dice que por el pecado estamos perdidos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, solo en Jesús hay salvación. Solo entendiendo que estás perdido te lleva al arrepentimiento de tu pecado y a confesar con tu boca que crees que Jesucristo es el Señor. Y esa es la clave de la salvación. Si tú quieres escuchar un poco más de esto, acércate con cualquiera de nosotros, ¿no? En nuestra iglesia, y podemos platicar más a detalle. Entonces, cuando estudiamos algo así, los que decimos que creemos, los que decimos que somos hijos de Dios, los que pensamos que verdaderamente Dios nos ha salvado, bueno, entonces al leerlo, esto nos debe retar, porque ser expuestos a esta clase de realidad, ¿no? Del tipo de relación que debemos de tener con Dios y la verdadera forma en la que debemos de hablar, la verdadera forma en la que debemos de pensar, que para poder hablar y pensar así, pues debemos de ser efectivamente como Dios quiere que sea. Y entonces vamos a empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esto es algo real para ti, se va a notar en tu forma de hablar. O sea, si es algo real para ti, se va a notar en tu forma de vivir. Simplemente intenta, aunque sea mentalmente, cada vez que vayas a abrir la boca, decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Cambiaré tu forma de hablar. Cada vez que quieras hacer algo, ponerlo en oración, decir, si es tu voluntad, Señor, permite que este viaje sea un buen viaje, que esta ida al súper sea una buena ida al súper. Lo estás dejando en sus manos, estás reflejando que verdaderamente crees que Él está en control y no tú. Porque a fin de cuentas, si aprendemos la lección de Pablo, lo que estamos buscando, sobre todas las cosas, es ser fructíferos para Dios. O sea, darle fruto al sembrador. Que nuestras vidas den fruto, que todo lo que hacemos traiga fruto para Él, que nuestras vidas pues le sirvan de algo a nuestro Rey. Que la prioridad más alta en nuestras vidas sea cumplir con su gran comisión. Y pensar verdaderamente si Satanás nos está estorbando a hacer la gran comisión o si somos nosotros. Porque si identificas estos estorbos,
Entonces los puedes poner delante de Dios, los puedes poner en oración, puedes mostrarle y mencionarle a Dios cuál es el deseo de tu corazón, y si es conforme a su voluntad, puedes ir viendo cómo Él quita los estorbos para que cumplamos su voluntad. Entonces vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza delante de Dios para ver de qué manera nos puede ayudar a ser más como lo que nos enseña aquí en la carta a los Romanos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el detalle que le pusiste, Señor, a cada palabra de este libro, Señor. Te pedimos, por favor, que escudriñemos la Escritura con más atención, con más deseo, Señor, de encontrar esos tesoros que tú has puesto ahí. Te pido que podamos aplicar estos principios que nos enseñas por medio de Pablo, Señor, por medio de los Romanos, que podamos tener los deseos correctos delante de ti, que podamos tener presente, Señor, que todo lo que hacemos y todo lo que decimos y todo lo que pensamos está delante de ti, Señor, para que nuestra vida empiece verdaderamente a reflejar lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que esa semilla que tú has sembrado en nuestros corazones de tu palabra traiga el fruto que tú quieres recibir, Señor. Te pedimos que podamos ser vidas fructíferas para ti, Señor. Que podamos compartir el Evangelio para que haya fruto para ti en otros lugares, Señor. En griegos y en no griegos, en sabios y en no sabios, Señor. Y que por ninguna razón, Señor, permitas que nosotros estorbemos a tu camino, Señor. Que nosotros estorbemos la obra, que más bien nosotros seamos agentes del cambio, Señor. Agentes que digamos, heme aquí, Señor. Que seamos enviados para predicar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Y que te llevemos el fruto que tú mereces de cada una de nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y si Dios quiere, nos vemos